Buenas noches, América. La jefa del gobierno de Hong Kong ha pedido disculpas a sus ciudadanos por el polémico proyecto de ley de extradición que ha provocado en los últimos días protestas de más de 1 millón de asistentes en las calles. Dice Carrie Lam, la jefa ejecutiva de la conocida como Zona Administrativa Especial de Hong Kong, que ha escuchado alto y claro el mensaje de la gente en la calle. El proyecto legislativo contaba con el apoyo del gobierno chino, que ha visto cómo las protestas han dado al traste con sus intenciones. A la China de Xi Jinping le incomoda Hong Kong por sus libertades democráticas e independencia judicial. Las protestas, que han sido noticia destacada en todo el mundo, fueron censuradas en China. Pero esa incomodidad contrasta con la necesidad que tiene el gigante asiático de mantener a Hong Kong como un foco de atracción financiera y de negocios internacionales que contribuya al crecimiento económico de todo el país. Estas protestas le llegan a Xi Jinping y al Partido Comunista de China en el peor momento, cuando su economía se debilita y las tensiones comerciales con Estados Unidos están en máximos históricos. Xi está bajo presión para ejercer el enorme poder que ha amasado desde que asumió la presidencia a finales de 2012 y demostrar que puede seguir controlando con mano de hierro el país al tiempo que mantiene la fortaleza económica del gigante asiático. Las protestas en Hong Kong han tenido un aliado, esa fragilidad de la economía china, pero no se pueden confiar. El pulso no es hoy por una ley de extradición, es por la democracia en China, y Hong Kong puede ser el ejemplo que inspire a millones de chinos a seguir sus pasos o el ejemplo de lo que pudo ser y acabó no siendo, para convertirse en unos años en un territorio más de China. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, presidente Trump lanza su campaña de reelección desde Florida, estado clave y donde pesa mucho el voto latino. ¿Cómo ha cambiado la relación entre los medios y el poder? Responde el reconocido reportero Seymour Hersh. Michelle Bachelet visita Venezuela en medio de controversias. ¿Cuál se espera que sea el alcance de su gestión? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos repasando algunas de las noticias de la actualidad, buscando la opinión de los expertos, poniendo pies de página a cuestiones para comprenderlas un poquito mejor. Y en el marco del lanzamiento de la campaña de Donald Trump para la reelección, hemos conocido horas antes que el mandatario, como presidente de Estados Unidos, ha anunciado que la próxima semana la Policía Migratoria, o ICE, por sus siglas en inglés, va a emprender grandes redadas en Estados Unidos para deportar a millones de inmigrantes. No hay confirmación por parte del Departamento de Seguridad Nacional, más allá del mensaje de Twitter del mandatario. Además, Donald Trump ha dicho, cuando faltaban pocas horas, insistimos, para el anuncio de su lanzamiento de campaña para la reelección, que Guatemala está negociando con Estados Unidos el hecho de poder ser un tercer país seguro que acogiera a migrantes mientras esperan su solicitud de asilos, que pasan por su territorio para llegar a México y a Estados Unidos, fundamentalmente migrantes de El Salvador y de Honduras. Además, el mandatario en esos mensajes también ha cargado contra la oposición demócrata, diciendo que están haciendo más México y otros países que no los demócratas para la seguridad nacional. En cualquier caso, nos llama la atención el anuncio de esas megaredadas, si se puede decir así. Por lo tanto, buscamos la opinión de los expertos. Saludamos a María Trina Burgos, es abogada de inmigración. Señora Trina Burgos, gracias por estar con nosotros. ¿Es legal esta intención del presidente de esas megaredadas? Bueno, la legalidad de lo que él ha propuesto no está en ningún momento cuestionada, porque obviamente la persona que ha violado la ley, es decir, el inmigrante que entró ilegal, no entró con visa, o el inmigrante que entró y se quedó más del tiempo autorizado, por supuesto está violando la ley. Entonces, la promesa de Trump o la amenaza de que la semana que viene van a empezar a deportar millones de indocumentados, pues no tiene en ningún momento una base ilegal, es decir, está completamente dentro del marco legislativo. En caso de producirse estas redadas, la agencia ICE, ¿cómo va a identificar, ubicar, controlar, saber dónde están estas personas? ¿Hay bases de datos?
Bueno, normalmente no es tan difícil para ICE localizar a un ilegal por varias razones. En algún momento puede ser que esa persona tuvo una licencia de conducir, esa persona está en una base de datos. Algunos han sido deportados en corte, eso también está en la base de datos de ICE o de CBP, que es Customs and Border Protection. Entonces, gente también que están en orden de supervisión, los llamados que están ilegales o que ya han sido deportados, pero que discrecionalmente los dejan quedar acá, también tienen esa base de datos. Entonces, no es realmente muy complicado para ICE localizar a todas estas personas. Por supuesto que siempre habrá algunos en las sombras que no tienen realmente ICE idea de que están acá, por supuesto. Está claro que uno de los elementos fundamentales de la política y de la propuesta de Donald Trump como candidato y como presidente es el de la política migratoria y la mano dura con la inmigración y particularmente con la inmigración irregular. ¿Quién deportó más, por tener cifras concretas, quién deportó más? ¿La presidencia de Barack Obama o la de los 2 años que llevamos del presidente Donald Trump? Bueno, en la parte de los comentarios del presidente Trump, realmente pues eso es una crítica y mucha gente lo sabe y lo considera de esa manera. Él a veces se le va un poquito la lengua, como diríamos, en el comentario, pues porque realmente él dice lo que piensa, lo que le viene a la cabeza inmediatamente, entonces insulta y generaliza, que es lo que hizo pues con los mexicanos, diciendo que son los que traen droga y que cometen delitos. Entonces realmente no es así. Habrá algunos que sí, pero no son todos. Entonces él generaliza muy pronto. En la parte de que si ha ahora lanzando la campaña, por supuesto que tiene algo que ver, obviamente, con este lanzamiento, porque esa es una promesa que él hizo en la primera campaña, la de la deportación y depurar a Estados Unidos de los ilegales. En cuanto al monto de personas que han sido deportadas, se supone que Obama todavía lleva la delantera, pero el presidente Obama, con esta promesa pareciera que va en este año, el presidente Trump, el gobierno de Trump va a sobrepasar este monto, esta cantidad de deportados. Son las explicaciones de María Trina Burgos, es abogada de inmigración. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a mañana, que comienza una visita de 3 días de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Visita Venezuela, 3 días. Va a reunirse con Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno de Maduro y con Juan Guaidó, también con la oposición venezolana, miembros de la Asamblea Nacional, organizaciones de derechos humanos, considerados presos políticos que ya han sido liberados, para tomarle el pulso a la situación en Venezuela. Esa visita ha estado precedida de una intensa, discreta y criticada también negociación entre las Naciones Unidas y la oficina de Michelle Bachelet y el gobierno de Maduro, y también con los contactos en la oposición, particularmente porque Maduro quería saber exactamente y controlar qué va a hacer la alta comisionada, y Michelle Bachelet no quería que la agenda la impusiera el gobierno de Maduro, o al menos es lo que podemos esperar de esa oficina. Se lo vamos a preguntar a Michael Schifter, expresidente del Diálogo Interamericano. Gracias, Michael, por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Esa agenda es una agenda impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que tiene una tarea bastante difícil la comisionada Bachelet. Obviamente va a encontrarse con el líder del presidente interino, líder de la oposición democrática, Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional, pero también siendo parte de Naciones Unidas y parte de ese sistema, es importante que tenga acceso también y que puede tener un canal de comunicación con oficiales del gobierno, del régimen de Maduro. Entonces, claro, la situación es tan polarizada que hay mucha desconfianza en ello por ambas partes. Pero entonces la crítica de la oposición es que, bueno, el Guaidó es legítimo, reconocido por más de 50 gobiernos, pero las Naciones Unidas ha tomado otra postura para permitirle, para jugar un papel más de intermediario en cualquier tipo de negociación del futuro. Entonces yo creo que el presidente Bachelet está frente a una situación difícil de manejar y es muy importante que vaya, pero yo creo que hay que esperar las críticas que van encima. Han sido meses de negociación, de idas y vueltas para concretar esta visita. ¿Qué quiere decir que esta visita de 3 días se vaya a producir ahora, en este preciso momento?
Bueno, yo tengo entendido que en este momento la ha invitado el régimen de Maduro. Yo creo que tomó un poco de tiempo antes de eso y creo que ella quería estar seguro que va a encontrarse con Maduro y con otros oficiales, pero también con el presidente interino Juan Guaidó. Entonces yo creo que tomó ese tiempo. La situación en Venezuela está en una situación un poco de pausa en este momento. Se agotó estrategias para cambiar el régimen y está conversaciones en Oslo. No hay tanto movimiento en Venezuela. Entonces es un buen momento para venir presidenta Bachelet para revisar la situación y notar que la situación muy dramática y terrible de derechos humanos en Venezuela, con más de 800 presos políticos y muchos abusos y violaciones. Eso podría ayudar a aumentar la presión internacional contra el régimen Maduro, pero no puede ir a Venezuela sin tener contacto con oficiales del régimen. Es la opinión, el análisis de Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano. Michael, gracias, muy buenas noches. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a la detención de quien fue desde el 2007 al 2015 presidente de la UEFA. Jugador de fútbol extraordinario, referencia, icono para muchos, Michel Platini. Está manchado por escándalos de corrupción y la policía lo ha detenido vinculado a precisamente la compra de votos, el caso que está investigando que dio como Qatar la selección o el lugar en el que se va a celebrar el Mundial de Fútbol del 2022. Ha sido muy polémica esa elección. Vamos a buscar más explicaciones. Saludamos a Bruno Gómez Sersante. Es periodista deportivo. Señor Sersante, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. La elección tanto de Rusia, el último mundial, como la de Qatar en el 2022, estuvo manchada por la compra de votos, lavado de dinero y, en general, un escándalo de corrupción que hacía muy poco transparente ese proceso de elección. ¿Tenemos que creernos estas acusaciones? Muy buenas noches y gracias por la invitación, saludándolos hoy desde Caracas, Venezuela. Lástima que no para hablar de la Copa América y sí de esto que es noticia. Una realidad que ha existido con el tema del lavado de dinero y otras cosas que han sucedido de cara a lo que fue Rusia, que no hubo tiempo para una acusación más directa porque descubren ya montado sobre el asunto, sobre el Mundial en el país europeo, y con Qatar. Estoy convencido de que cuando este tipo de noticias aparecen, cuando un personaje tan importante como Michel Platini, que fue presidente de la UEFA y todos lo conocemos lo que significó futbolísticamente hablando el francés, sale a la luz pública de esta manera, es porque ya tienen las pruebas contundentes para saber que es un mal manejo de dinero, un lavado de dinero y muchas otras cosas para la escogencia tanto de Rusia como de Qatar. Una lástima, pero es la realidad que se está viviendo en el entorno dirigencial del fútbol mundial. Inglaterra ha mostrado su interés en ser la sede del Mundial de Fútbol del 2022, una sede que, por lo que sabemos, ya está adjudicada a Qatar. ¿Está en peligro esa sede por el hecho de que Inglaterra esté mostrando su interés cuando ya se sabe que hay una sede adjudicada? Bueno, te voy a utilizar dos puntos. El personal. Yo soy de los que cree que esta Copa del Mundo debería ser removida, debería estar en otra sede, porque no solo por el tema ya prácticamente confirmado del lavado de dinero y todo lo que sucedió tanto con Rusia como con Qatar, la escogencia donde al parecer ese dinero por debajo de la mesa fue lo que terminó sentenciando o eligiendo a estas dos sedes, una en la que no se pudo hacer nada y Qatar hay tiempo suficiente o había tiempo suficiente desde mi punto de vista para removerla. Además te agrego un tema de violación de derechos humanos confirmado que han habido en las noticias por intermedio de muchas empresas y de muchos medios de comunicación, mejor dicho, en el viejo continente, en Europa, con la construcción de estadios en Qatar. Pero ese es mi punto personal, el punto analizándolo como periodista que ha seguido esta noticia. Creo que FIFA no va a dar su brazo a torcer. FIFA pocas veces ha confirmado o ha aceptado que se ha equivocado, a pesar de que ha tratado de hacer algunos movimientos por allí para tratar de limpiar su imagen. Nos ha confirmado FIFA que no da su brazo a torcer, les repito, y yo considero o creo que el Mundial de Qatar
lastimosamente, y además hay temas extrafutbolísticos y futbolísticos que uno debería tocar, como cambiarle el calendario, el horario, etcétera, a los partidos, pero FIFA va a mantener su decisión de jugar el Mundial de Fútbol en el 2022 en Qatar. Ya volvemos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para, en perspectiva, analizar la trayectoria del presidente Donald Trump hasta la fecha de hoy en la que ha anunciado su intención formal, porque ya conocíamos que lo iba a hacer, de presentarse de nuevo a las elecciones para ganar la presidencia a partir del 2020. El 2020 termina el periodo actual y los ciudadanos de Estados Unidos volverán a las urnas para elegir si quieren que Donald Trump continúe o darle la oportunidad a otro candidato, en este caso sería un demócrata. Y ese periodo arranca el 2020 y terminaría en el 2024. ¿Qué ha pasado en las últimas presidencias, ciclos electorales en Estados Unidos? Que normalmente la fuerza que tiene la acción de gobierno de un presidente en la sala oval de la Casa Blanca le permite decirle a los ciudadanos que le revaliden la confianza para esos 4 años. Solo recientemente George Bush padre perdió las elecciones frente a Bill Clinton. ¿Se acuerdan aquello de que lea mis labios, no subiré los impuestos, y luego los subió? Le pasaron factura en las urnas los ciudadanos. Donald Trump es un presidente que él le gusta presentarse como un presidente atípico, diferente. Y en esa trayectoria llevamos 2 años de, como dicen muchos analistas, tensión permanente en la Casa Blanca. En ese lanzamiento hoy en Orlando, en Florida, hemos visto a un Donald Trump presentándose ante su audiencia y solicitando esos 4 años más. Hemos invitado al estudio a Dori Toribio, que es corresponsal del canal Mediaset en España, del grupo Mediaset, corresponsal en Washington. Dori, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Donald Trump, 2 años de presidencia, queda 1 año y medio para las elecciones. Esos 2 años y el porcentaje de aval que tiene del público, ¿van a darle la llave para 4 años más? Tienen muchas posibilidades en este momento, porque ya sabemos que aquí cambia todo de un día para otro, pero en este momento tiene muchas posibilidades de reelección por varios asuntos. Primero y fundamental, la economía va estupendamente, que es el mensaje que repite insistentemente en sus mítines el presidente Trump, y esto es algo que valoran mucho los votantes republicanos. Después hay otros asuntos, medidas y planes que ha hecho estos últimos 2 años, como por ejemplo la reforma fiscal con los impuestos o la elección de 2 jueces conservadores más en el Tribunal Supremo, que es algo que también muchos votantes republicanos, aunque no estén especialmente convencidos con el presidente, pero es una razón suficiente para ellos para volver a votar a Donald Trump. Y después hay un factor que siempre se habla en ciencia política, Gustavo, y es que el voto tiende a aglutinarse en torno al poder. Es decir, si alguien ya está en el poder, en este caso Donald Trump ya tiene la presidencia, lleva 2 años, aún le queda 1 año y medio más para completar el primer mandato, hay mucha gente que va a votarle a él antes que a otro candidato que no esté en el poder en ese momento, por la propia inercia del poder. Es decir, ahora Donald Trump lo tiene mucho más fácil que hace 2 años, 3 años, en 2016, cuando partía de cero con 17 rivales republicanos y tenía que abrirse paso en su primera campaña presidencial y consiguió ganar las elecciones. Con lo cual, todos estos factores, más ese apoyo cerrado según las encuestas de los republicanos, como decías, su base absolutamente entregada, no se ha desgastado nada entre los suyos estos 2 años, todo hace que apunte bastante bien para el presidente. Este fin de semana conocíamos diversas encuestas en estados clave, en el hipotético escenario en el que un Joe Biden, ex vicepresidente con Barack Obama, y hoy uno de los candidatos, de los 23 candidatos que buscan postularse a la presidencia, ganando la nominación demócrata, en ese escenario en el que Biden se enfrentase en unas elecciones a Donald Trump estaba por detrás en estados como Wisconsin, Iowa, Carolina del Norte, y antes de entrar a la entrevista veía incluso una encuesta más ajustada, eso sí, en el estado de Florida, en el que Biden va por delante de intención de voto Donald Trump. ¿Por qué has elegido Florida y no otro estado donde la diferencia podía haber sido mayor para cimentar esa fidelidad de los votantes? Hay varias razones. Primero, Donald Trump Florida lo considera como su segunda casa, ¿no? Tiene allí su resort de golf, pasa muchísimos fines de semana con su familia, tiene recuerdos familiares. Siempre habla de Florida como su segunda casa y le gusta mucho para celebrar los diferentes mítines, como hemos visto estos últimos 2 años, porque le funciona muy bien. Tiene mucha asistencia, muchos seguidores. Además, concretamente, el enclave de Orlando también es geográficamente estratégico y permite que gente de otros estados puedan ir
dedicar unas cuantas horas o quizá un día para irse al meeting de Donald Trump en Florida si quisieran. Digamos que es una combinación por carretera o por tren o por autobús o incluso en avión que puede funcionar para muchos de sus seguidores. Él siempre suele escoger, cuando quiere mítines realmente multitudinarios, suele escoger esta zona y le funciona bastante bien, como hemos visto los últimos 2 días. Había gente esperando a las afueras del recinto, había miles de personas ya esperando al presidente. En cuanto a las encuestas, Gustavo, yo te confieso que suelo ser muy escéptica cuando queda tanto tiempo. Incluso lo ha dicho Joe Biden en las últimas horas, de no me creo las encuestas porque esto es un maratón, no es un sprint. Y por razones diferentes, como sabemos, el presidente Trump tampoco se está creyendo muchas encuestas últimamente y está poniendo en duda la credibilidad de las encuestas. Yo siempre creo que cuando queda tanto tiempo, ya lo aprendimos en 2016 además, pueden cambiar tantas cosas y esta vez hay una complejidad mayor y es que hay 24 candidatos demócratas. Es imposible que en las encuestas se pueda reflejar exactamente todo el plantel cuando mucha gente ni siquiera conoce el nombre de todos los candidatos. Que reflejen una tendencia, sí, que Joe Biden es el favorito, seguramente, y que le sigue después Bernie Sanders. Seguramente esta tendencia sí la tenemos todos clara, pero a partir de ahí, estados, quién va por delante, quién va por detrás, estas ventajas numéricas, aunque incluso son encuestas internas dentro del Partido Republicano y de la campaña de Donald Trump, yo siempre tiendo a poner el pero. Es que queda mucho tiempo todavía, Gustavo. Emiliana Molina es la periodista que cubre la información en la Casa Blanca de NTN24. Recopilaba esta mañana los datos de popularidad de Donald Trump y lo comparaba con otras presidencias precisamente en el mismo día, el número de días, fijándose en Gallup, que te permite hacer esa comparativa. Donald Trump hoy tiene un 40% de popularidad, que se ha mantenido relativamente estable, como explicaba Dori Toribio ahora. Barack Obama a esta fecha tenía el 54%, George Bush hijo el 51%, Bill Clinton el 58%, casi 6 de cada 10 le daban apoyos, igual que George Bush padre, que George Bush padre perdió las elecciones, pero en cualquier caso, a estas alturas, 56, 58, 51 y 54. Donald Trump en los 2 años que lleva de presidencia no ha superado el 50% nunca. ¿Se pueden ganar las elecciones o la reelección estando siempre por debajo del 50%? Las encuestas es siempre el argumento que se está colocando ahora en las debilidades de Donald Trump para ganar la reelección. Efectivamente, una popularidad que siempre se ha mantenido en torno al 40%, subiendo un poco o bajando un poco, pero una media del 40% es muy poco para un presidente en su primer mandato, incluida la luna de miel durante los 3 primeros meses de presidencia. Siempre se ha mantenido así, pero ojo, porque además de una debilidad, porque obviamente es una debilidad porque el presidente no ha conseguido ampliar su base de votantes. Mantiene los que tiene, sí, pero no ha conseguido ampliar una base de votantes mayor, que es lo que siempre se ha dicho en Estados Unidos, que hace falta para ganar unas elecciones. Pero ojo, decía, porque también puede ser una fortaleza, porque se han mantenido estable en ese 40%, subiendo un poquito, bajando un poquito, pero mantenerse estable, sin grandes caídas, grandes debacles, ni grandes subidas, también es una fortaleza, porque pese a todo lo que ha pasado, Gustavo, en este país en los últimos 2 años, todos los escándalos, todas las polémicas, todas las divisiones, la investigación del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, las divisiones dentro del Partido Republicano, los debates sobre el impeachment, que se haya mantenido estable en ese 40% y que el apoyo entre los republicanos se haya mantenido estable por encima de un 90%, según las encuestas, en estos 2 años tan turbulentos, también se puede leer al revés, se puede leer como una fortaleza, con lo cual para mí al final todo va a depender no de la aprobación o de las encuestas, sino de la participación en las elecciones, y eso no se mide en ninguna encuesta. Más allá de la política internacional, que es la que afecta a muchos de los ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo fuera de las fronteras de Estados Unidos, también los hay dentro, pero mayoritariamente están fuera, en América Latina. Dentro de Estados Unidos, uno de los ejes fundamentales de la política de Trump ha sido la política migratoria. Lo hizo en el lanzamiento de su campaña, apelando o criticando a los inmigrantes y particularmente a los mexicanos, y ha coincidido, y no sé si tú lo ves como una coincidencia también, el anuncio que hacía en las últimas horas de que la semana que viene ICE, que es la oficina de política migratoria interna en Estados Unidos, la que controla los inmigrantes, por decirlo así, y tramita esos permisos de trabajo, etcétera, va a realizar una serie de redadas masivas para devolver, dice, de manera inmediata a esos migrantes. Esto sumado a la negociación de diplomacia agresiva con México, ¿es coincidencia que esto haya coincidido en el tiempo? No.
Yo no veo nada como coincidencia, ni esto ni lo de antes. Uno de los grandes logros de la presidencia de Donald Trump es haber conseguido dominar absolutamente el debate nacional como ningún otro presidente en la historia de este país. Él consigue que se cambien los debates, los temas de los que se está hablando en este país, y además lo hace con mucha facilidad, con un tuit o dos a primera hora de la mañana, cuando se está hablando de asuntos que no necesariamente le favorecen. Y el tema de la inmigración es uno de los grandes temas, una de las grandes herramientas que él utiliza precisamente para esto, para cambiar el tema cuando hay algo de lo que se está hablando que no le apetece, o otra opción sería para agitar a sus bases. Lo hace justo antes de un mitin electoral tan importante como este, un lanzamiento que él necesita esas imágenes que sabemos que le encantan, de lleno total y de un público entregado y unos seguidores entregados, pero lo hemos visto otras veces, declaraciones de emergencia nacional, amenazas arancelarias a México en pleno momento de resultados de la investigación de Mueller. Eso sucede una y otra vez, pero yo siempre lo leo como una victoria del presidente, porque él consigue agitar a los medios, dominar el debate con los temas que le interesan y al mismo tiempo contentar a su base con diferentes temas, pero en concreto con este tema de la inmigración. Claro, y un ejemplo de esto podría ser el tema del informe Mueller. Ya no se habla de ese informe. El debate del impeachment. El debate, sí, pero Donald Trump ha sabido monopolizar el debate público. Desde el punto de vista de los votantes, hemos hablado de los inmigrantes, hablemos de los ciudadanos en Estados Unidos que no son originariamente de Estados Unidos. Bueno, aquí me podrías decir que casi ninguno lo es porque este es un país de migrantes, pero hablemos de los latinoamericanos y particularmente de los latinos. ¿Tienen motivos para apoyar al presidente Donald Trump? Este es el eterno debate y yo siempre que te voy a contestar esa respuesta, parece que los periodistas pasamos años y años y años, después de casi una década aquí en Estados Unidos, diciendo ahora el voto hispano y el voto latino va a ser más importante que nunca. Lo decimos todas las elecciones y es cierto. Lo que ocurre es que luego nunca cumple con las expectativas que se marca el voto y siempre acaba siendo menor de lo esperado, de lo calculado. Pero el voto hispano y el voto latino es un voto fundamental. Y en concreto en estas elecciones en 2020, la participación del voto hispano y la tasa de ese voto, de voto latino que apueste por el presidente Trump, puede ser definitorio, junto con el de otras minorías, como por ejemplo con los afroamericanos, porque eso es lo que pasó en 2016, Gustavo. Para mí no es tanto que Donald Trump arrasara en las elecciones, es que muchos millones de estadounidenses se quedaron en casa o votaron por terceros partidos, especialmente votantes demócratas, especialmente las minorías, hispanos y afroamericanos. Afroamericanos se quedaron en casa en unos porcentajes altísimos, pero en el tema del voto latino lo que ocurrió es que se votó más a Trump de lo que se esperaba, o también se quedaron en casa y no participaron. Esta vez va a pasar exactamente lo mismo. ¿Tienen razones para apoyar al presidente? Sí, si la inmigración no es su primer factor de voto, y según las encuestas no siempre lo es la economía y el empleo. Y si la economía y el empleo van estupendamente aquí en Estados Unidos, ¿por qué no iban a poner, si ese es su primer factor de voto? Pongamos que es primero la economía, segundo la seguridad en Estados Unidos, y después en tercer lugar ya entraría la inmigración y la política exterior. Puede ocurrir, claro que sí. Es la opinión, el análisis de Dori Toribio, es periodista, es corresponsal del grupo Mediaset en la capital estadounidense. Dori, un gusto escucharte, gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de periodismo, pero periodismo de otra época. Se acaba de publicar un libro de memorias de un periodista que nos va a acompañar a pesar de los años, sigue al pie del cañón. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder hoy para hablar de periodismo, pero periodismo en mayúsculas. El periodismo en Estados Unidos está pasando por un momento delicado. Hay quienes dicen que pasa por una crisis acociada por la relación tensa que tiene el periodismo en general con la administración y con la presidencia de Donald Trump en los últimos 2 años, pero también por la crisis económica. Pero precisamente por la relación tensa por la que pasa con esta administración y la política en general, hay quienes ven en el periodismo también un resurgir, un nuevo periodismo que se asegura de que lo que publica es verdadero, es cierto, porque saben de esa tensión a la que están sometidos. La editorial Península acaba de publicar las memorias de un reportero, Seymour Hersh, que se presenta con este libro frente a la sociedad en el mercado hispano, asegurando que son las memorias del último gran periodista americano. Y hoy tenemos el placer de tenerlo en el estudio con nosotros. Seymour, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Thank you. ¿Por qué usted es el último periodista, el último gran periodista americano? ¿Por qué se presenta así? No, I don't.
No, yo creo que lo que puedo decir es que vengo de la última gran era del periodismo en la que los periódicos tenían suficiente dinero para subsidiar a personas como yo, que volaban para hacer historias y quizás las conseguían o no, llegaban sin nada, excepto con cuentas de hotel y de aviones. Pero cuando comencé a trabajar seriamente, trabajé para la Associated Press en Estados Unidos, en Washington, y aprendí sobre la guerra de Vietnam. Trabajé para The New York Times por muchos años y la revista New Yorker en muchos lugares maravillosos. Hace unos 10 años yo podía ir y decir que necesitaba ir a Barcelona, por ejemplo, y tenía tarjetas de crédito y nadie me decía nada, sino que hiciera mi trabajo y que me quedara en buenos hoteles, pero nunca fue un tema de dinero. Ahora, en los últimos 10 años, ya usted lo sabe, no solo en Estados Unidos, pero también en Europa, los periódicos están teniendo problemas, no tienen el dinero, no pueden hacer los reportes que quieren y muchos periódicos y muchas personas están yendo a escribir libros o a trabajar por freelance. Eso es lo que quiero decir. No que era el último gran reportero, sino que vine de la última gran era en la que no se aceptaba el reportaje. ¿Qué consecuencias tiene esto para las democracias liberales, la pérdida de esta época dorada del periodismo? Bueno, usted ve aquí en Estados Unidos, tenemos lo que tenemos como presidente, que no lee los periódicos y cuando lee algo o escucha algo que no le gusta, dice que son mentiras. Y él apoya el racismo y la gente que lo apoya a él lo apoya porque es un racista, porque es xenófobo, porque habla sobre hacer a Estados Unidos grande de nuevo, como si no hay problemas en Estados Unidos. Y creo que lo que hemos visto en la última década es un declive en los líderes en todo el mundo. Merkel de Alemania ya se va a ir y era una líder calificada, pero vemos con todo respeto personas, por ejemplo, en España, el sur de Asia, personas que no son tan buenas como deberían. Particularmente eso está pasando en Europa y en otros lugares. Veo un crecimiento de represión. Yo no diría fascismo, pero más bien menos democracia, digámoslo así, y mucha menos información que se le entrega, que se reporta en los medios. Así que estamos en un tiempo de declive. Podría volver a subir, pero es un tiempo terrible y no tener buenos periódicos y que los periódicos tengan el dinero para contratar a las personas que necesitan es muy importante. Si hay algún periódico, algún lista de periódicos que el presidente Trump tiene en su lista de medios en los que critica, está el New York Times y el Washington Post. ¿El periodismo que están haciendo estos medios es un periodismo serio, que se ha recuperado de esa debacle de la crisis económica y está ofreciendo buen periodismo a su juicio? Bueno, es muy complicado con Trump porque nadie ha hecho lo que él está haciendo anteriormente. Él desobedece todas las reglas y es una razón por la que tiene esos 45% de personas que lo apoyan, porque les gusta alguien que les hable de sus prejuicios. Y mi tema con la prensa es que él tuitea, él hace tweets y tiene unos 60 millones de seguidores, así que no importa lo que piensen en el Washington Post o en el New York Times, ellos dejan que él dicte lo que va a ser reportado hoy. Él tuitea y ellos inmediatamente retuitean, lo publican en la televisión, lo publican en los medios, en los cables y repiten lo que él dice. Y no hay un trabajo para ver si eso es cierto o correcto. Llegan a eso, sí, pero en primera instancia los periódicos están siendo tratados como si él es el jefe, sus tweets dominan la jugada. Yo diría que si quieres investigar a Trump, investigues lo que está pasando dentro del gobierno, en las agencias. Miren lo que pasó con la mujer que pasó 17 años asegurándose de que personas pobres en Estados Unidos consigan comida. Ella es reemplazada, y lo digo en serio, reemplazada por alguien que es bien conservador, que no quiere regalar nada. Así que es algo retrógrado en todas las agencias. Se están moviendo demasiado a la derecha y va a ser muy difícil,
si los demócratas ganan en las próximas elecciones, y eso no es seguro, pero si ganan, van a tener que pasar parte de su tiempo, 1 año o 2, reparando el daño, deshaciéndose de personas que son racistas. ¿Quién tiene la culpa de que los medios compitan para ser los primeros y no estén, como decía usted ahora, haciendo ese trabajo de investigación de los grandes temas de fondo dentro de la administración? Sí, no estoy diciendo que no haya buen periodismo. Mi antiguo periódico, el New York Times y el Washington Post, ahora que lo posee el dueño de Amazon, tienen dinero para hacer cosas. Lo que me molesta es que lo dejan a él. Bueno, siempre se trata de él. Yo le pregunté a un amigo mío, tengo amigos que algunas veces saben cosas, y le pregunté sobre Irán. ¿Cuál es la historia con Irán? ¿Él va a bombardear a Irán o qué? Y me dijo, yo no sé cómo decir esto, pero es como una jugada japonesa, algo que hacen los japoneses, que les gusta la atención. Y la verdad es que quizás él no quiere guerra, porque eso es malo para el negocio de los hoteles y malo para su presidencia, seguramente. Pero yo creo que es, como dije, sus tweets son las cosas como si van a una caja donde los gatos hacen sus cosas, esas cajas de arena. Es como si nosotros estuviéramos jugando en su parque. Deberíamos salir de eso y hablar no solo de lo que está pasando en Estados Unidos, pero mucho se ha hecho, pero hay mucho enfoque de él y la batalla solo se trata de él. Para mí, es como si tienes un bebé de 3 años y cuando tienen una pataleta, simplemente tienes que dejarlo. Eventualmente se calmará. Pero para mí esto es como siempre estar en una pataleta, ninguna información va con él, es increíble. Usted trabajó en la época de la presidencia de Nixon y publicó un libro que se llama El precio del poder Kissinger en la Casa Blanca de Nixon, en el año 83. Recientemente vimos al Comité de Inteligencia del Senado invitar a John Dean, es el asesor de Richard Nixon en la Casa Blanca. ¿Qué comparación ve usted o qué paralelismos entre esta administración y la de Nixon? Nixon was evil. Nixon era malvado en secreto. Trump es simplemente malvado en público. Nosotros vemos lo que vemos y esa es la razón por la que es tan atractiva para ese 40% de personas. Un político demócrata, dijo que el problema con los demócratas en Washington es que ellos toman sus duchas en las mañanas y la gente por la que necesitamos votar son esas personas que toman sus duchas en la noche después de trabajar, y los demócratas deben ser atractivos para la clase trabajadora, ahora como él lo es. Nixon era mucho más cuidadosa, pero yo he escuchado otras cintas de Nixon y es fascinante. Él realmente era una persona malvada, era paranoica, sospechosa, y Trump es simplemente lo que parece ser. Bueno, es muy difícil reportar sobre él, y lo otro es que él es completamente accesible a la prensa en una forma en la que no era Nixon. Él habla con los reporteros todo el tiempo y lo disfruta. Prefiere hablar con ellos en la Casa Blanca. Y para salir de la oficina de prensa hacia los baños de los reporteros, él va por una puerta en la parte de atrás de su oficina y ahí llega a una oficina donde él puede descansar y deja la puerta abierta porque puede hablar con los reporteros que van y vienen y siempre habla con ellos, disfruta hablar con ellos, especialmente con las mujeres. Cruzan 20,000 palabras al día, no hay secretos. Así que eso en una manera es una ventaja. En una manera, Nixon también nunca habría hecho lo que él hizo. Él estaba más interesado en el clima y los problemas con el clima porque era más sensible de alguna manera, solo que era oscuro. Y él apoyaba una guerra y no podía enfrentar eso. Y Trump, bueno, como lo dije anteriormente, la guerra es quizá lo último que él quiere. Maduro, por ejemplo, déjeme hablar de Venezuela y yo salgo de esto. Sus intereses en Venezuela son mientras hagan algo en los intereses en Florida. Mientras eso ya termine, a él ya no le va a importar más, pero estaba enterado e interesado. Se puede ganar unos votos en Florida. Así que solo se trata de política todo el tiempo. Nixon era de la misma manera todo el tiempo, solo que lo decía secretamente. Es muy interesante.
interesante. Usted investigó a Richard Nixon y escuchó, como decía ahora, muchas de sus grabaciones. Esta presidencia ha tenido, si se puede hacer el paralelismo en esas grabaciones, la investigación del fiscal especial Robert Mueller. ¿Qué opinión tiene del contenido del informe y de esa investigación? Mueller did not give the Democrats what they wanted. Mueller no le dio a los demócratas lo que ellos querían. Ellos querían un mensaje claro diciendo que él estuvo involucrado con los rusos y que los rusos robaron la elección y que la única razón por la que nuestra única princesa Hillary Clinton perdió fue porque los rusos, o bueno, como alguien, todos han visto la película Casablanca, alguien dijo que ella perdió la elección y entonces tenían que culpar a alguien, así que redondémoslos a nuestros sospechosos. ¿Recuerdan esa última escena? Y bueno, culpar a los rusos en este caso. Y yo tengo amigos que han estado haciendo investigaciones por 500 años. Eso es lo viejo que soy. Y conozco a personas adentro, personas honestas. Hay muchas personas estadounidenses bien honestas que creen que quizá haya habido ese robo de los rusos, pero no hay evidencia. Mueller no presentó evidencias de que Trump estaba planificando eso con los rusos. Así que alguien que va a las reuniones me describe a Trump de esa manera. Y voy a tomar tu agua por un momento. Trump no puede hacer eso pensando que va a tener un impacto en esto. Él no puede hacer nada porque va a golpear a B. Todo es A. Él no tiene esa capacidad de hacer ese salto porque eso es lo que es. Es interesante para mí. No necesitas una cinta para Trump. Él dice cada día lo que está haciendo. Simplemente lo dice. Él anuncia que va a comenzar a sacar a los inmigrantes porque eso juega bien con el tema del racismo y la gente que no quiere a los inmigrantes en Estados Unidos. Y es increíble, él va directamente a las personas con creencias racistas y como presidente estadounidense no está tratando de mostrar una manera mejor de hacerlo, sino buscándolo solo para su beneficio. Brevemente, para terminar, ¿cree que tras la presidencia de Donald Trump el periodismo y la relación con el poder volverá a lo que era antes o se habrá transformado definitivamente? Primero que todo, odio decirlo, pero él habla, bueno, quizá en el próximo término, me gusta continuar, me gusta ser presidente, es verdad, él lo ha dicho y lo he leído en los periódicos, pero por supuesto que va a volver a una situación más normal, él está haciendo todo muy loco, los periódicos van a volver a lo normal y van a ser más cuidadosos. Mira, cuando yo trabajé en New York Times en 1962, yo sabía que iba a ser creíble para ser mostrado, o sea, los pros y contras de la guerra de Vietnam. Íbamos a volver a eso, a las personas que no confían en la prensa, porque él no lo hace y van a volver a creer en ella, estoy seguro. Simon Hurt. Redes sociales. Mensajes en las redes sociales sobre cuestiones de la actualidad, como el anuncio de Donald Trump de poner en marcha su campaña para la reelección. Mensajes como este. Hoy inicia su campaña Trump de reelección presidencial en el estado de la Florida. Ahí se juegan 29 votos electorales y prácticamente si no gana Florida no será nuevamente presidente de Estados Unidos. Amén, que así sea. Sin duda, Florida va a ser un estado fundamental, lo saben todos los candidatos. Desde Reagan en adelante, todos han tenido que ganar Florida para llegar a la Casa Blanca y sin duda el voto latino también será decisivo, en ese estado particularmente. Tal vez por eso Donald Trump lo sabe y ha escogido ese lugar, Orlando, en el centro del estado, como nos explicaba Dori Toribio en nuestra entrevista, para ponerse de punta en blanco en ese lanzamiento. Quedan más de 1 año y medio para las elecciones, lo que nos espera. Más mensajes. No soy política, pero el tiro de Donald Trump de no intervenir a Venezuela en estos momentos no le conviene. El comentario de María sobre el voto latino que muchos analistas han insistido que siempre es decisivo, pero que no acaba siendo. Mire, Hillary Clinton le apostó a los latinos y le fallaron. No sé si Donald Trump con su apuesta por Venezuela va a conseguir la movilización del voto latino. Los mexicanos no están muy contentos con Donald Trump. La gran incógnita del voto latino para esas elecciones. Más mensajes. Le exigimos a la señora Bachelet que sea completamente prudente a esta visita en Venezuela, que no se quede en Caracas, que exija ver detalladamente lo que acontece en todo el territorio nacional, que no sea cómplice del mayor desastre migratorio regional y de un genocidio sin fin. Gracias, Leonardo, por su mensaje y por ese deseo de la agenda de la alta comisionada para las Naciones Unidas
sobre los derechos humanos, Michelle Bachelet, que llega a Venezuela en las próximas horas. Sí, esperamos que abra los ojos, que haga una descripción profunda de la realidad, una realidad dura, difícil, no la que pinta el gobierno de Nicolás Maduro, la que sufren los que son represaliados por pensar diferente, por protestar, simplemente por protestar, algo que en Venezuela hoy no está garantizado, y por los presos políticos, no solo los que han liberado en las últimas horas para quedar bien, sino los que siguen. La situación de Venezuela, que seguirá siendo parte de nuestra atención y de nuestras noticias aquí en NTN 24. Gracias por la generosidad de su tiempo. Terminamos confiando que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos mañana. Feliz noche.